En Uruguay, las principales pérdidas reproductivas identificadas hasta el momento en los ovinos refieren a las pérdidas que ocurren de corderos en torno a la aparición, en donde 15 a 30% de los corderos nacidos se pierden. Y esto está determinado principalmente por condiciones climáticas y ambientales. Además, existen otros tipos de pérdidas que se ocurren durante la gestación, pérdidas preparto, que no son tan fácilmente observables. Hay reportes desde el punto de vista de los técnicos que trabajan a nivel de campo, así como de productores y operarios, en los cuales se obtienen menores cantidades de corderos a la señalada respecto a los corderos esperados a la ecografía. En ese sentido, atento a esa problemática, se generó un equipo de personas interinstitucional e interdisciplinario que abordó la problemática en el marco de un proyecto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a través del Fondo Clemente Estable, y ese proyecto fue denominado Cuantificación de pérdidas embrionarias y fetales en majadas de Uruguay y agentes infecciosos involucrados. Este proyecto tuvo como objetivo estudiar esas pérdidas y abordar la problemática. El mencionado proyecto contó de dos fases, una fase de campo y una fase de laboratorio. Respecto a la fase de campo, se realizaron seguimientos reproductivos en 3 majadas experimentales, las cuales pertenecían a 2 campos experimentales del sur y uno de Facultad de Agronomía, la estación de Facultad de Agronomía de Salto. En estas estaciones experimentales, los seguimientos reproductivos fueron extensos, desde el servicio de la oveja hasta la aparición, de manera de poder determinar en qué momento de la gestación ocurrían esas pérdidas. Asimismo, también se realizó un seguimiento de majadas comerciales, las cuales habían generado una consulta respecto a menores cantidades de corderos a la señalada, respecto a la cantidad de corderos esperados a la ecografía, sin haber encontrado corderos muertos, lo cual podía sugerir presencia de abortos. La fase de laboratorio del proyecto consistió en el estudio de fetos y placentas de ovejas abortadas con el principal objetivo de identificar las causas de aborto. Los casos estudiados provinieron de majadas comerciales y experimentales y fueron remitidos al laboratorio por productores, veterinarios de la actividad liberal e instituciones que participaron del proyecto. Todos los casos se correspondieron con abortos espontáneos que ocurrieron a campo. Los fetos y placentas fueron remitidos principalmente a la Plataforma de Investigación en Salud Animal de Viña La Estanzuela, donde se realizaron exámenes patológicos, muestreos y algunos otros análisis, y se derivaron muestras a otros laboratorios de instituciones participantes del proyecto, incluyendo el Instituto Pasteur de Montevideo, la Facultad de Ciencias y el Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República. Se realizaron análisis para identificar enfermedades causadas por protozoarios, bacterias y virus conocidos por su potencial de causar abortos en la especie ovina. En las majadas experimentales pudimos observar la ocurrencia de pérdidas reproductivas de diferente entidad entre el servicio y la aparición, estando principalmente representadas por pérdidas en etapa embrionaria, o sea, en etapas tempranas de la gestación que no son observables a nivel de campo. Estas pérdidas además fueron representadas principalmente por pérdidas parciales, o sea, ovejas que terminaban pariendo menos cantidad de corderos respecto a los potenciales inicialmente. Y en la medida que se incrementaba el potencial reproductivo de esas ovejas, las pérdidas reproductivas eran mayores. Respecto a las majadas comerciales, en las cuales la consulta había sido por posibles abortos, por encontrar menos corderos a la señalada que corderos al momento de la ecografía, luego de realizada la inspección de las ovejas a la señalada, pudimos determinar que las ovejas habían parido, por lo tanto, las pérdidas principales en esos sistemas estaban dados pospartos y las condiciones ambientales y las condiciones de los propios establecimientos extensivos impedían o minimizaban la posibilidad de encontrar esos corderos muertos, por lo tanto conllevaba a esa observación. Los estudios de laboratorio permitieron identificar como causales de aborto a la toxoplasmosis, que es una enfermedad causada por un protozoario llamado Toxoplasma gondii, y a la campylobacteriosis, que es una enfermedad causada por bacterias del género Campylobacter. Ambas enfermedades son zoonóticas, es decir, que ante determinadas circunstancias pueden transmitirse de los animales a los seres humanos y viceversa. Además, se detectó el virus de la diarrea viral bovina en algunos de los fetos abortados. Si bien este virus está ampliamente difundido en los bovinos del país, su rol como causante de problemas sanitarios en los ovinos es menos conocido. También se registraron casos en los cuales no se identificó la causa del aborto. Algunos de ellos podrían haber sido causados por patógenos que no fueron detectados a través de los análisis de laboratorio realizados. En un número relativamente alto de casos,
la mayoría de los cuales provenía de una majada prolífica, con gran número de ovejas melliceras y trilliceras, la principal causa de muerte fetal fueron problemas físicos o mecánicos durante el parto, también denominados distocias. A partir de la fase de campo, resaltamos la importancia de evaluar las pérdidas entre la ovulación y el parto y sus posibles causas, así como también estudiar alternativas, por ejemplo genéticas o ambientales, para limitar las respuestas ovulatorias y disminuir las pérdidas gestacionales. En esta fase también resaltamos la importancia de identificar en qué momento ocurrieron las pérdidas, es decir, si ocurrieron antes o después del parto, para aplicar las medidas más adecuadas a fin de mejorar los indicadores reproductivos globales. De acuerdo a los resultados del laboratorio, consideramos que sería recomendable evaluar la necesidad de incorporar la vacunación contra toxoplasmosis y campylobacteriosis en el plan sanitario de las majadas ovinas en el país. Si bien ya existen vacunas para ovinos contra ambos patógenos desarrolladas en otros países, sería deseable probar si esas vacunas confieren protección contra las cepas locales o, por el contrario, si se requiere el desarrollo de vacunas conteniendo las cepas circulantes en el país. Así como también sería interesante analizar el costo-beneficio de la vacunación en las condiciones locales. A futuro sería recomendable continuar con el monitoreo de las enfermedades abortivas en los ovinos, considerando que además de causar pérdidas productivas, la mayoría de ellas puede representar un riesgo para la salud pública. Y por último, resaltamos que en las majadas con alta proporción de ovejas melliceras y trilliceras deben extremarse los cuidados durante el parto para evitar pérdidas de corderos debidos a partos distóxicos, asegurando el bienestar de las madres y de sus crías.